México. No es el país más grande a nivel territorial, pero sí el mayor en cuanto a número de habitantes dentro de los países hispanohablantes. En líneas generales, es un país con paisajes y ciudades encantadoras, un país dotado de muchísima cultura e historias de todo tipo. Pero lamentablemente, muchas de las historias que albergan en este legendario país son el legado de la oscuridad intransigente que a día de hoy persiste, siendo su respectivo génesis la latente maldad de ciertos criminales. Y de manera totalmente empírica, el día de hoy voy a mostrarte a través de 3 ejemplos muy concretos por qué México es un país peligroso. No es ningún secreto que en distintos estados hay serios problemas con el narcotráfico. Para muestra un botón, para junio del 2024 ya se habían registrado al menos 38 candidatos asesinados, sin mencionar que también en ese entonces se habían contabilizado 17 secuestros, 77 atentados y 131 amenazas a los mismos. Y como si esto no fuera problema suficiente, los ciudadanos de a pie también sufren las consecuencias a mano de estos criminales. Chicomucelo, uno de los municipios de Chiapas, ha estado ganando reconocimiento por la crisis de desplazamiento forzada debido a los constantes cruces entre narcos. Esta situación se agravó principalmente en el año 2024 por las disputas entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. El cártel de Jalisco, también conocido como los Matacetas, son un brazo armado muy peligroso fundado en el año 2007. El narcotráfico es solo una de sus actividades delictivas: homicidios, tortura, robo de combustible, ciberdelitos y contrabando. Criminales perversos de los que te arrepentirías profundamente de tenerlos como enemigos. Aparentemente, además de las actividades criminales, se han presentado como un grupo que defiende a los ciudadanos del estado de Jalisco, principalmente de secuestradores, extorsionadores y de corruptos dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, al menos en Estados Unidos, fue declarado este grupo como una organización terrorista extranjera. El cártel de Sinaloa no necesita ningún tipo de presentación porque, de hecho, es muy probable que los conozcas de memoria. Tienen una enorme cantidad de aliados y operan incluso en distintos continentes. Una vez más, el narcotráfico no es sino una de las tantas actividades criminales que este grupo lleva a cabo, y sumadas a las mismas que realiza el de Jalisco, tenemos las apuestas ilegales, robo, prostitución, secuestro, extorsión, blanqueo de capitales, entre muchos otros. Estos dos cárteles son enemigos entre sí, y es a raíz de este conflicto que ocurre una gran tragedia en Chicomucelo. Para el 10 de mayo del 2024, los residentes de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia habían reportado la presencia de grupos armados, además de cortes de luz durante el conflicto entre ambos cárteles. Pero entre el 12 y el 13 de mayo es en donde estalla uno de los escenarios más terroríficos registrados en la zona. Un grupo de sicarios irrumpió en Nueva Morelia y masacró brutalmente a 11 personas. Al día siguiente, la justicia confirmó el número de víctimas, además de aclarar que la investigación para atrapar a los perpetradores estaba en curso. Las víctimas, a quienes estás viendo ahora mismo, eran Alfonso, Teresita de Jesús, Dolores, Rosalinda, Johari Belén, Ignacio, Isidra, Urbano, Joel, Asael y Brandy, siendo el último mencionado un menor de solo 15 años de edad. Tras cometer el crimen, los autores incendiaron el lugar, probablemente para deshacerse de los cuerpos con el fuego y al mismo tiempo eliminar cualquier rastro que pudiera identificarlos. Pese a que al final, el incendio y el lugar en donde ocurrió fueron 2 indicios del crimen. Las personas fallecidas no tenían ningún vínculo con ninguno de los dos cárteles. De hecho, se oponían a colaborar con ellos, motivo por el que se presume que podrían haber sido liquidados. Otros medios afirman que estas personas eran civiles indígenas que se resistían a trabajar con estos cárteles, dado que estaban demasiado interesados en esas tierras para explotar sus minerales. El 16 de mayo, el presidente en aquel entonces, AMLO, aseguró que esto no fue más que una muestra del bajísimo nivel de seguridad que hay en Chiapas respecto a la presencia de grupos criminales. Estamos buscando poner orden y proteger a la población. Esa fue una de las tantas declaraciones que hizo AMLO, pero tristemente nada cambió. Este año se van a cumplir 2 tras ocurrir esta masacre, y hasta ahora no hay ni un solo detenido. Y no descartaría en lo más mínimo que sea la corrupción política quien los está protegiendo. No sería de extrañar, de hecho. Casualmente ese mismo año, solo meses después, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusó abiertamente a AMLO de tener vínculos criminales. En una carta, Genaro afirmaba que existían audios, documentos, videos, fotografías, en definitiva pruebas de todo tipo que demostraban el vínculo entre López Obrador y el narcotráfico.
narcotráfico. Pero el problema es que no hay ningún tipo de denuncia al respecto, y mucho menos una condena a AMLO. Pero lo triste de esto es que mientras los políticos se señalan entre ellos y juegan a combatir a estos criminales sin proponer soluciones reales por el miedo que les tienen, o porque muchos de ellos son financiados por estos grupos criminales, quienes terminan pagando hasta con su propia vida son los ciudadanos mexicanos. Sin mencionar a aquellos políticos que realmente tenían intenciones genuinas de combatir a estos grupos y acabaron de maneras horribles. Y con todo el pesar del mundo, este no es sino uno de los miles de crímenes que ocurren día a día en México. Su nombre es Andrés Filomeno Mendoza Celis, nacido el 29 de noviembre de 1947 en Oaxaca. Fue un carnicero, campesino y vecino muy tranquilo de Atizapán de Zaragoza, según sus vecinos. Ahí vivió gran parte de su vida y los residentes de la zona que lo conocieron nunca presentaron quejas sobre esta persona. Dentro de la colonia donde vivía fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero la principal ocupación de Andrés era ser carnicero. Sin embargo, ocultaba un secreto muy oscuro que tarde o temprano iba a salir a la luz. El 14 de mayo del 2021 se denuncia la desaparición de una mujer de 34 años llamada Reina González Amador, y Atizapán de Zaragoza fue el último lugar en el que se le vio a la mujer con vida. Se hizo la investigación pertinente y claramente la primera zona que iban a revisar era Atizapán de Zaragoza, y esto llevó al arresto de Andrés Mendoza como el autor intelectual de dicha desaparición. Las autoridades descubrieron en la propiedad de Andrés miles de restos óseos humanos enterrados y escondidos en distintas ubicaciones de la casa. Se llegaron a contabilizar en principio unos 3.700 aproximadamente, cifra que ascendió a 4.600 fragmentos. Lo aterrador de los restos, para horror de la justicia y de los vecinos de la zona, revelaron que no solo pertenecían a Reina, sino que junto a ella se identificaron a otras 18 víctimas adicionales, 17 mujeres, un hombre y un niño. Durante la investigación y peritaje se recuperaron otros elementos, una libreta con 29 nombres de otras posibles víctimas cuyos cuerpos no han sido encontrados, fotografías, videos, bisutería y prendas de vestir, principalmente femeninas. El terrorífico descubrimiento no solo los puso ante un criminal, sino ante un posible asesino serial, uno de los más macabros de hecho. Entre las víctimas conocidas, además de Reina, está Flor Ninive Vizcaíno Mejía, Rubicela Gallegos Castillo, Norma Jiménez Carreón, Berenice Sánchez y dos mujeres solo identificadas como Alin y Gardenia. Pero claro, es inevitable preguntarse por qué solo se encontraron restos y no cuerpos completos, salvo el de Reina. Pese a que esta última, tras haberla asesinado, Andrés las descuartizó. Los restos óseos no hacían más que dar peso a la teoría de que hizo exactamente lo mismo con las otras víctimas. Pero no solo eso, la separación de las extremidades y la limpieza de cada corte no solo demostraba que aplicaba sus conocimientos como carnicero, sino que daba lugar a algo más aterrador. Una vez Andrés mutilaba los cuerpos, los devoraba, y esto admitido por él mismo. La cantidad de huesos fragmentados hallados que pertenecían a múltiples personas. Los restos habían sido limpiados, hervidos y separados cuidadosamente. Aplicaba sus conocimientos como carnicero, desarticulando las partes del cuerpo usando cortes demasiado precisos. En su vivienda, además, se encontró una diversidad de herramientas cortantes como cuchillos y sierras, una heladera grande y varios recipientes con restos orgánicos y diferentes utensilios de cocina en situaciones muy sospechosas. Todo esto eran indicios importantes de que se comía a sus víctimas. Y con Reina no llegó a hacerlo, pero sí logró descuartizarla. Si la policía hubiera demorado un poco más, se la habría comido también. Dato macabro adicional: conservaba el cabello y algunos rostros desollados de las víctimas. Uno de esos rostros era el de Reina. Posteriormente, ante esto, declaró lo siguiente: "Le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa". El modus operandi de Andrés no era muy complejo. Iba a bares o lugares en donde hubiera presencia femenina y las invitaba a su casa con diversos motivos como anzuelo: propuestas de trabajo, apoyo social o de plano propuestas íntimas. Una vez las víctimas aceptaban la invitación y entraban a la residencia de Andrés, este las asesinaba a puñaladas. En la mayoría de casos, alcoholizarlas era uno de los tantos métodos que utilizaba para que las chicas fueran más vulnerables. Y en cuanto al motivante detrás de esto, según ciertas declaraciones
declaraciones del propio Andrés, lo hacía principalmente por despecho, por odio y por el rechazo que sentía por parte de otras mujeres. En marzo del año 2022 se celebra el juicio en donde fue formalmente procesado y condenado a cadena perpetua por el crimen de Reina, pero el 17 de octubre de ese mismo año, la justicia lo condena a otros 55 años de prisión por otra de las víctimas. El 18 de enero del 2023 se dictaminó otra condena de 92 años de cárcel por feminicidio, homicidio y delitos vinculados a la desaparición de una mujer y un niño. A lo largo del 2023 se le aplicó una nueva condena de 55 años también por feminicidio y desaparición de otras 4 mujeres. En definitiva, Andrés Mendoza va a pasar los últimos días de su vida preso porque se sospecha que entre sus víctimas se han contabilizado un total de casi 50 personas, ganándose de esta manera el terrorífico apodo de El Caníbal de Atizapán o El Monstruo de Atizapán, entre otros. Sin duda alguna, uno de los asesinos en serie más terroríficos de México y quien a día de hoy pasa sus días preso, pero con un estado de salud delicado. Pequeño dato de color: la justicia buscó implementar la ley Reina en honor a la última víctima de Andrés, que aumentaría la pena de cárcel a los feminicidas. Existe un documental, por si están interesados, conocido como Caníbal, Indignación Total, en donde se relata a detalle cómo se desarrolló el terrorífico caso de Andrés Mendoza, desde una perspectiva criminal y psicológica. La forma en la que mataba y cómo se deshacía de los cuerpos no era lo único que lo caracterizaba como monstruo. Varios psicólogos forenses analizaron el caso de Andrés y determinaron que su perfil era de psicopatía extrema. Esto debido a su nula capacidad de sentir remordimiento y empatía por los crímenes cometidos. Queda muy claro que la reinserción en la sociedad para Andrés es imposible, porque el génesis de su naturaleza como ser humano es maldad pura, representando un peligro para las personas. Andrés solía manipular a sus víctimas mostrándose como alguien débil y su avanzada edad podría engañarte fácilmente. Sin embargo, esa era una de sus tantas trampas para matar. Y pese a que el modus operandi de Andrés no era el más complejo, su simplicidad lo hacía muy efectivo. No por nada tardaron 30 años en descubrir sus crímenes, permitiéndole llevarse a más de 40 personas. México tiene en su haber a muchos criminales peligrosos, y este sin duda fue uno de ellos, uno del que se sospecha que ha estado tomando vidas sistemáticamente durante 30 años. México cuenta con un largo historial de presencias de sectas y cultos religiosos de todo tipo, y no es de extrañar que el culto a la Santa Muerte sea con una presencia de devotos muy significativa a lo largo y ancho del país. Y la secta satánica de Nacosari fue uno de los tantos ejemplos de sectas que han sido fundadas en tierras mexicanas, una conformada por 8 personas quienes rendían culto a la muerte. Silvia Meraz Moreno fue la líder de esta secta, y la protagonista de este caso también. Nacida en 1968 en Hermosillo, Sonora, Silvia se crió y creció en un entorno cuyas condiciones eran deplorables. A los 16 años tuvo su primer hijo, Ramón Omar Palacios Meraz. Junto a su primer esposo, Martín Barrón López, trae al mundo a otros 3, 7 años más tarde: Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe Barrón Meraz. A la edad de 29 años tuvo a su última hija, a quien bautizó como Silvia Yajaira. Sin embargo, entre los años 2000 y 2010, adoptó como hijo a Martín Ríos Sánchez Urrieta, quien era el hijo biológico de, en ese entonces, su pareja, Eduardo Sánchez Urrieta. Desde siempre, una compañera fiel de Silvia fue la precariedad, y esto la llevó a tomar muchísimas malas decisiones. En su más absoluto descenso a la locura, creyó que podría mejorar su economía, su salud y proteger a su familia si ofrecía sacrificios humanos a la Santa Muerte. El problema de esto es que fue lo suficientemente manipuladora como para convencer a 8 miembros de su familia de que este era el camino correcto para mejorar sus vidas. 8 miembros, entre los cuales se encontraban 4 de sus 5 hijos: Ramón Omar, Francisca, Georgina y su hija Silvia, su padre Ciprano Meraz, su novio Eduardo Sánchez y otra mujer llamada Zoila. Silvia estaba totalmente dispuesta a cambiar su vida, pero no podía hacerlo sola, y ahora que estaba apoyada por su propia familia, era momento de perseguir el cambio, dando inicio a una pesadilla macabra para toda su familia.
En diciembre del 2009, su primera víctima fue Cleotilde Pacheco, de 55 años, quien era amiga de Silvia. La engañó llevándola a un paraje desolado. Mientras estaban ahí, ella le señaló el suelo para que recogiera un billete de 20 pesos. Era una distracción burda, pero había funcionado. Y aprovechando el momento, Silvia agarra un hacha y la golpea en la nuca, provocándole una herida fatal. Traslada su cuerpo para decapitarlo y vertir la sangre en el monte, con el objetivo de obtener la protección de la Santa Muerte. Una vez finalizado el ritual, incineró tanto el cuerpo como la cabeza de la mujer. Su segunda víctima fue Martín Ríos, su hijo adoptivo, que en ese entonces tenía solo 10 años de edad. El chico fue asesinado en junio del 2010. Silvia había embriagado al chico y mandó a su hija más joven, quien en ese entonces tenía solo 13 años, a matarlo. La joven apuñaló a Martín al menos 30 veces y pese a esto aún seguía con vida. Trasladaron el cuerpo del chico a un altar de la Santa Muerte, en donde fue degollado. Su sangre fue esparcida en el mismo para concretar el segundo ritual de sacrificio. El último crimen tuvo como víctima a Jesús Octavio Martínez Llanes, otro chico de 10 años. Este muchacho era nieto de Silvia e hijo adoptivo de Iván Martín, uno de los hijos mayores de Silvia. En esta ocasión, Silvia sostenía en sus brazos al chico frente al mismo altar de antes, mientras una de sus hijas lo degollaba para hacer exactamente lo mismo, completar el ritual. En este último crimen, la justicia declaró que 3 niños de 5, 2 y 1 año estuvieron presentes durante el rito, como testigos. Zoila y una de las hijas de Silvia declararon en contra de ella, afirmando que habían sido amenazadas de muerte si no participaban en los rituales. Nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo, porque ella nos amenazaba que nos iba a matar, a mí nos amenazaba, a las 3 nos amenazó y todo lo hicimos, yo lo hice por mí. Ella me contó a mí que ella había matado a Martín, me tenía amenazada a mí que a mí también me iba a matar. Para marzo y abril del 2012, la desaparición de Jesús estaba siendo investigada. No tardaron en interrogar a la familia y fueron señalados como los principales sospechosos debido a las constantes contradicciones en sus testimonios. No pudieron ocultar sus actividades criminales por mucho más tiempo y para finales de marzo de ese mismo año, las 8 personas fueron detenidas. Las autoridades descubrieron el cuerpo de Jesús Octavio enterrado debajo del suelo de la habitación de la hija menor de Silvia. Los otros 2 cuerpos fueron encontrados en unas zonas despobladas alejadas de la vivienda de Silvia, y los peritos descubrieron la sangre vertida en el altar de la Santa Muerte de las últimas 2 víctimas. La justicia procesa a Silvia por homicidio agravado por el vínculo y por razones de género, crimen organizado, incitación al delito e inhumación ilegal de restos humanos. Silvia es condenada por los delitos anteriores mencionados a 180 años de cárcel, o sea, cadena perpetua, mientras que las otras 7 personas son condenadas a 60 años de cárcel por coparticipación en los crímenes. Salvo por la hija menor de Silvia, quien tenía entre 13 y 15 años en ese entonces. Ella fue internada en un centro de menores. Las personas que rinden culto a la Santa Muerte no realizaban los mismos rituales que Silvia. Generalmente, para obtener su protección, las ofrendas más comunes eran velas, alcohol, tabaco, flores, pan, dulces e incluso agua. Aunque no se necesita entender esto para tener en claro que Silvia era una mujer absolutamente desequilibrada, más cuando tenés la frialdad de tomar vidas de personas tan jóvenes. Ella misma desea tener contacto directo con entidades, que era la elegida para realizar esos sacrificios, pese a que en uno de ellos forzó a otros miembros de su familia a cometerlos, y todo por la protección a su propia familia. Quería protegerlos, pero al mismo tiempo los obligaba a participar en esos rituales bajo la amenaza de que si no lo hacían, los iba a matar. Cualquier psicólogo te diría que está en una constante psicosis delirante por la orientación de su religión. Lo triste de este caso es que literalmente estos crímenes fueron absolutamente para nada, porque la situación de Silvia no solo no mejoró, sino que terminó arruinando tanto su vida como la de su familia entera. Sé lo que estás pensando, y es muy probable que si sos de México o estés en conocimiento de muchos casos criminales ocurridos en dicho país, vas a querer recomendarme muchos de ellos, tanto famosos como poco conocidos. En los comentarios voy a estar aceptando todo tipo de sugerencias al respecto, porque si este video recibe mucho apoyo, estaré encantado de traerles una secuela. Todo sea por el lore. México tiene muchos casos que merecen ser desenterrados, y yo, con mucho gusto, estoy dispuesto a hacerlo.
Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.